Muy buen día para todos. En este video veremos criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Un criterio de divisibilidad es una regla que nos sirve para determinar si un número es divisible por otro, sin la necesidad de realizar la división. Y un número es divisible por otro si al realizar la división el residuo es 0. Veamos. Por ejemplo, a 26 lo vamos a dividir por 2, una división simple. Entonces el 2 en el 2 está una vez, 1 por 2, 2 a 2, 0, bajo el 6, el 2 en el 6 está 3 veces, 3 por 2, 6, a 6, 0. Observemos en esta división que obtuvimos como residuo el número 0. Entonces, ¿eso que nos está indicando? Como el residuo fue 0, entonces eso indica que el 26 es divisible por 2. Y eso también nos indica que el 2 es divisor de 26. Entonces, al hacer la división, si el residuo es 0, eso nos indica que este número es divisor de este y que este es divisible por el número que lo estamos dividiendo. Veamos otro caso. 37 dividido 2. Entonces, lo mismo, el 2 en el 3 está una vez, 1 por 2, 2, a 3, 1, bajo el 7, en el 17 el 2 está 8 veces, 8 por 2, 16, a 17, 1. Observemos que en este caso el residuo es 1, es decir, es diferente de 0. Por tanto, el 37 no es divisible por el 2 y el 2 no es divisor de 37. Entonces, resumiendo, si la división tiene un residuo 0, entonces el número es divisible por el cual lo estamos dividiendo. Entonces, eso es básicamente lo que es la divisibilidad, o que un número sea divisible por otro. Veamos antes algunas cosas importantes. Los múltiplos son los resultados de las multiplicaciones de cierto número por cada uno de los números naturales. Miremos algo. Tenemos el 3 y lo vamos a empezar a multiplicar por los números naturales. Entonces, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Así como una tabla de multiplicar. Entonces, todos estos resultados es lo que conocemos como los múltiplos de 3. Entonces, lo que resulta de hacer la multiplicación de cierto número, en este caso el 3, por los números naturales, es lo que se conoce como los múltiplos. Por ejemplo, en el caso del 4 es similar. Entonces tenemos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Entonces lo mismo, los resultados de esas multiplicaciones son los múltiplos del número 4. Resultan de multiplicar cierto número por los números naturales. Entonces esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Obviamente eso es infinito, o sea, continúa para cada caso. Ya mencionamos algo de los divisores.
son aquellos números que dividen un número natural exactamente, es decir, que al resolver la división el residuo es 0. Ahora veamos el tema de los divisores, lo mencionamos al inicio. Entonces retomemos algo. Teníamos ahora la tabla del 3, entonces 3 por 1 3, 3 por 2 6, 3 por 3 9 y 3 por 4 12. Bueno, obviamente esto continúa. Ahora vamos a hacer la operación contraria, o sea, división. O sea, voy a coger este número, este resultado, lo divido por este, y como es la operación contraria, pues me tiene que dar este. ¿Verdad? O sea que sería así: 3 dividido 3, pues es igual a 1. Ahora con este: 6 dividido 3, eso me va a dar 2. 9 dividido 3 igual a 3. Y 12 dividido 3 me va a dar 4. Entonces, todos estos números tienen como divisor el 3. Y el 3 es divisor de cada uno de ellos porque al hacer la división tenemos un resultado de un número exacto. Era como lo mencionábamos ahora al inicio. Por ejemplo, si nosotros cogemos el 12 y lo dividimos por 3, pues 4 por 3 12, a 12 0, obtenemos un residuo 0. Entonces, como es 0, el 3 es divisor de 12. Y como mencionábamos ahora, el 12 entonces es divisible por 3. Entonces, un número es divisor de otro si al hacer la división obtenemos un número exacto, o sea que no es con decimales. Si por ejemplo dividimos 11 entre 2, pues vamos a tener 5 por 2 10, a 11 1. El residuo es diferente de 0, entonces como es diferente de 0, el 2 no es divisor del 11. Y si lo expresamos pues de otra manera, o sea 11 dividido 2, pues eso va a ser igual a 5.5. Entonces observemos que en este caso la división no es exacta como es en estos casos de acá. Observemos que nos dio en decimales, no nos dio un número entero, nos dio un número con decimales. Entonces por eso es que no es divisor, tiene que dar un resultado entero. Entonces eso es básicamente la parte de los divisores. Entonces, teniendo claro qué es divisibilidad, múltiplos y divisores, comencemos. Criterio de divisibilidad del 2. Un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades, o sea la última cifra, es 0, 2, 4, 6 u 8. Muy bien, ya teniendo claro lo que se ha mencionado, ahora sí entremos en materia y hablemos de los criterios de divisibilidad. Entonces, como vemos, el criterio de si un número es divisible por 2 es el más sencillo, que es simplemente que mirar que la última cifra del número sea un número par. Entonces, si la última cifra del número es un número par o 0, pues ya sabemos que el número es divisible por 2. Entonces este sí es supremamente sencillo y lo sabemos todo. Por ejemplo, el 48 ya sabemos que es un número par, o sea que es divisible por 2. El 36, si tenemos por ejemplo 1.036.594, entonces ya sabemos que son números divisibles por 2. Es muy sencillo, pues simplemente miramos la última cifra. Y si la última cifra es par o termina en 0, entonces ya se sabe que es divisible por 2. Ahora sigamos con los otros, que algunos no son tan básicos como este. Criterio de divisibilidad del 3.
Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, en el caso del 3, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, observemos algo. Por ejemplo, miremos el número 3. Tenemos múltiplos del número 3, tenemos el 3, el 6, el 9 y el 12. Como son múltiplos de 3, podemos decir que estos números son divisibles por 3. Es muy sencillo, porque son resultados de la tabla de multiplicar del 3, son los primeros. Entonces estos no hay que hacer ningún cálculo, inmediatamente o mentalmente sé que estos números son divisibles por 3. Pero ¿qué ocurre cuando el número es más grande y ya no es tan fácil sacarlo mentalmente? Por ejemplo, veamos el caso del 45. Entonces lo que me dice el criterio es que si sumo las cifras o los dígitos de ese número y me da un número que es múltiplo de 3, entonces eso implica que este número sería divisible por 3. Por ejemplo, en este caso vamos a sumar entonces las cifras o los dígitos de este número. Entonces vamos a sumar 4 más 5, tenemos 9, y como el 9 es múltiplo de 3, implica que este número es divisible por 3. Entonces, repito, si sumamos sus cifras y obtenemos un número que es múltiplo de 3, entonces eso nos indica que el número es divisible por 3. Veamos un ejemplo con un número más grande. Por ejemplo, si tenemos el número 599.781, es un número muy grande, entonces mentalmente no es fácil determinar si este número es divisible por 3 o no. La otra manera sería hacer la división, pero es una división con un número muy grande, entonces se hace muy cansón hacer ese procedimiento. Entonces aplicamos el criterio de divisibilidad del 3. Vamos a sumar todas sus cifras. Entonces tenemos 5 más 9 más este otro 9 más 7 más 8 más 1. Vamos a sumar todas sus cifras, todos los dígitos, y en este caso obtenemos 39. Como el 39 es múltiplo de 3, entonces este número es divisible por 3, y este es múltiplo de 3 porque si cogemos 3 por 13, pues vamos a obtener 39. Si de pronto este número no es fácil de determinar si es múltiplo de 3 o no, pues entonces sencillamente hacemos la división. Entonces 39 dividido 3, el 3 en el 3 está una vez, 1 por 3, 3, a 3, 0, bajo el 9, el 3 en el 9 está 3 veces, 3 por 3, 9, a 9, 0. Obtuvimos como residuo 0. Entonces, como obtuvimos 0, nos está indicando que el 39 es divisible por 3. Pero observemos algo, es mucho más fácil hacer una división de 39 dividido 3 a hacer toda esta división de 599.781 por 3. Entonces el criterio sí es bueno y práctico para poder determinar si el número es divisible por 3. Entonces, repito, sería sumar todas sus cifras y determinar si este número o ese resultado es múltiplo de 3. Si es múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Entonces ese es el criterio de divisibilidad del 3. Criterio de divisibilidad del 5. Un número es divisible por 5 si la cifra de las unidades, o sea la última cifra, es 0 o 5. Muy bien, el criterio de divisibilidad del 5 sí es muy sencillo. Ahí sí no hay que hacer ningún cálculo, por ejemplo como el caso anterior. Ya solamente es que el número termine en 0 o en 5. Entonces, por ejemplo, tenemos que el 95, ya sabemos que es divisible por 5, termina en 5. El número 1000,
el número 1005, el número 35. Entonces observemos que como son números que terminan en 5 o en 0, yo ya puedo determinar que el número es divisible por 5. Este es otro caso muy sencillo, como en el caso del número 2. Entonces en este no hay que hacer ningún cálculo, con solo mirar la última cifra ya podemos saber si es divisible por 5. Criterio de divisibilidad del 7. Un número es divisible por 7 si al separar la cifra de las unidades y multiplicarla por 2, la diferencia entre el número dado y el producto obtenido es divisible por 7. Muy bien, entonces en el caso del 7 vamos a traducir eso que acabamos de mencionar. Entonces tenemos que todos los múltiplos de 7 van a ser divisibles por 7. Por ejemplo, sabemos que el 7, el 14, el 21, el 28, continúa, múltiplos de 7 van a ser divisibles por 7. Y como estos son los resultados de las tablas de multiplicar del 7, pues es muy fácil determinar que son divisibles por 7. Pero ¿qué ocurre cuando el número es más grande? Por ejemplo, en el caso del 476. ¿Cómo determinar si este número es divisible por 7? Entonces ahí es donde sí se hace práctico aplicar el criterio. Entonces, traduciendo eso que acabamos de mencionar, lo que hacemos es que colocamos o cogemos la última cifra del número y la vamos a multiplicar por 2, o sea, en este caso 6 por 2. Y lo que me quedó del número, o sea, el 47, le voy a restar eso que acabé de hacer. O sea, 47 menos este 6 por 2. O sea que esto va a ser 47 menos 6 por 2, 12. Y aquí obtenemos 35. Entonces el criterio nos dice que si este resultado que obtenemos aquí es divisible por 7, entonces implica que este número es divisible por 7. Por tablas de multiplicar sabemos que 7 por 5 35, o sea que el 35 es divisible por 7, por tanto este es divisible por 7. Entonces observemos algo con este criterio. El número lo transforma como en un número más pequeño para yo poder determinar si es divisible por 7 de una manera más fácil, con un número más pequeño. Y si ese es divisible por 7, entonces yo ya sé que el número con el que estoy trabajando es divisible por 7. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 294. Entonces, ¿qué me dice el criterio? Tome la última cifra, que en este caso es 4, y la multiplico por 2. Y lo que me quedó del número, o sea, en este caso 29, le voy a restar ese resultado, ese producto. Entonces, sería 29 menos 4, 4 por 2, 8. Y eso me va a dar 21. Ya sabemos que el 21 es múltiplo de 7 y por tanto es divisible por 7. Entonces, como el 21 es divisible por 7, eso me implica que el 294 es divisible por 7. Ese es básicamente el procedimiento para determinar si un número es divisible por 7. Criterio de divisibilidad del 11. Un número es divisible por 11 si el número que se obtiene al separar la última cifra y restarle la última cifra es múltiplo de 11. Muy bien, vamos a traducir también ese criterio de divisibilidad del 11, pero es bastante sencillo. Con el 11 es muy sencillo porque los múltiplos de 11 siempre es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces es muy fácil determinar si el número es divisible por 11. 4, 4, 5, 5. Bueno, continúa. Pero ¿qué ocurre cuando el número es muy grande? Entonces yo ya sé que de los primeros múltiplos de 11 es muy fácil saber que es múltiplo de 11 porque el dígito se repite.
pero vamos entonces a mirar cómo se aplica el criterio cuando el número es más grande, por ejemplo en el caso del 231. Entonces vamos a traducir lo que dice ese criterio. Entonces lo que dice es, yo tomo esta última cifra, el último dígito, y se lo voy a restar a lo que me quede del número. ¿Qué me queda? El 23. Entonces coloco 23 menos esa última cifra, entonces me quedo 23 menos 1, eso nos va a dar 22. Entonces dice que si este número que resulta de hacer esta operación es múltiplo de 11, eso implica que el número va a ser divisible por 11. Entonces el procedimiento es muy sencillo. Observemos por ejemplo el caso del 352. Observemos que ya esto es un número más grande, ya no es tan fácil de determinarlo como estos casos. Entonces ahí sí aplicamos el principio. ¿Qué nos dice? Separe la última cifra y réstesela a lo que queda del número, o sea 35 menos esto que tengo acá, o sea 2. 35 menos 2 me va a dar 33. Entonces si este número, ese resultado es múltiplo de 11, entonces eso implica que el número sí es divisible por 11. Entonces observen que lo que hace el criterio es transformar el número en un número más pequeño para yo poder determinar si ese número es divisible por 11 o es múltiplo de 11. Y si me cumple, entonces implica que el número es divisible por 11. Muy bien, como pudieron ver en este video solamente se mencionaron los criterios de divisibilidad del número 2, del número 3, del número 5, del número 7 y del número 11. Solamente se mencionaron los criterios de estos números porque son los primeros números primos, entonces son los criterios más necesarios para otros temas de matemáticas, como por ejemplo determinar el mínimo común múltiplo, o para determinar el máximo común divisor, o para hallar una descomposición en factores primos. Entonces, por ejemplo, tenemos números como el 4 y el 6 que también tienen sus criterios de divisibilidad, pero no se mencionan porque estos son los más necesarios y los más prácticos. Estos no se necesitan para estos otros temas. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó y te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal. Suscríbete si no lo has hecho y recuerda que estamos en Facebook como Electricidad y Matemáticas. Hasta la próxima.